La historia de Europa es una narrativa de choque y confluencia, escrita en los pergaminos de los tratados, el acero de las espadas y el concreto de las fortificaciones. Pero bajo esa superficie visible de la historia, existe un agente geográfico silencioso, omnipresente y poderoso, que ha ejercido un veto constante sobre las ambiciones imperiales y las estrategias militares más audaces: el bosque. Lejos de ser un simple telón de fondo para las batallas, la masa forestal europea ha actuado como un obstáculo insuperable, una trampa logística y un santuario para la resistencia, obligando a los generales a reescribir sus manuales y a las potencias a aceptar límites naturales a su expansión. En momentos clave, la densidad, la oscuridad y la complejidad del ecosistema forestal han salvado al continente de catástrofes estratégicas, preservando la diversidad cultural y el equilibrio de poder. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! El primer y más resonante ejemplo de la capacidad del bosque para redefinir la civilización se encuentra en la selva teutoburgiense en el año 9 después de Cristo. La derrota de Publio Quintilio Varo a manos del jefe germano. Arminio no fue una simple escaramuza, sino una catástrofe que alteró de forma permanente la dirección de la historia europea. El Imperio Romano, una máquina militar diseñada para la guerra en campo abierto, en caminos pavimentados y con formaciones disciplinadas, se encontró impotente en el corazón oscuro y húmedo de la Germania Mayor. El bosque no solo ocultó a los atacantes, sino que aniquiló la esencia de la fuerza romana: la cohesión táctica y la logística. Las legiones, obligadas a marchar en una línea extendida por senderos tortuosos, se transformaron en blancos vulnerables, separadas y despojadas de su capacidad para formar el temido testudo o para maniobrar con sus pesadas armas. La vegetación densa neutralizó la ventaja tecnológica, y la niebla y la lluvia impidieron la visibilidad y el apoyo de exploración, vital para la supervivencia de una fuerza invasora. El trauma de Teutoburgo fue tan profundo que el emperador Augusto ordenó una retirada estratégica y permanente al río Rin. Esta decisión no fue de corto plazo. El Rin se estableció como la frontera infranqueable del imperio, una cicatriz geopolítica que dividió para siempre la Europa latina de la Europa germánica. El bosque, al devorar a Varo y sus hombres, salvó a los pueblos al este del Rin de una asimilación total. Al garantizar la persistencia de las lenguas y costumbres germánicas, el bosque se erigió en el arquitecto de una dualidad cultural que ha definido la identidad y la rivalidad de Europa hasta la modernidad. Sin esa barrera natural, la romanización podría haber llegado hasta el Elba o el Vístula, creando una homogeneidad que habría borrado la rica complejidad de las naciones que surgieron de la matriz germana. A lo largo de la Edad Media, el bosque continuó su papel como fuerza defensiva. Bosques como la antigua Silva Carbonaria o las vastas extensiones de la Europa central actuaron como fronteras naturales fluidas. No solo dificultaron el transporte y las comunicaciones entre los distintos reinos y ducados, contribuyendo a la fragmentación política del continente, sino que sirvieron como refugios inexpugnables para comunidades marginales, bandidos y, crucialmente, para campesinos que huían de la servidumbre o la guerra. El bosque era el dominio de lo incivilizado, pero también de la libertad táctica. Las grandes caballerías medievales, la fuerza de choque de la época, perdían toda su potencia al adentrarse en la maleza, lo que protegía a los territorios interiores de las incursiones y asedios a gran escala. La supervivencia de enclaves autónomos o de identidades regionales específicas, como los cantones suizos en sus valles arbolados, debe mucho a la incapacidad de los grandes ejércitos para maniobrar y sostenerse logísticamente en un terreno que favorecía la emboscada y la defensa localizada. Sin embargo, el poder del bosque para vetar la estrategia militar alcanzó su máxima expresión y su mayor impacto geopolítico en las campañas de la era moderna, donde la escala de los ejércitos hizo que la logística fuera el talón de Aquiles de toda invasión. La inmensidad forestal de Europa del Este, extendiéndose por lo que hoy son Polonia, Bielorrusia y Rusia Occidental, se ha convertido en el cementerio de las grandes ambiciones. Napoleón Bonaparte
el maestro de la logística y la maniobra, se estrelló contra esta inmensidad en 1812. Si bien el invierno y las tácticas de tierra quemada fueron factores decisivos, el ejército francés fue diezmado por la geografía antes de que llegara el frío extremo. Los bosques rusos, a diferencia de los de Europa occidental, eran inmensos y carecían de la infraestructura de caminos que permitía un movimiento rápido. La caballería de reconocimiento, esencial para la seguridad de flanco y la obtención de información, se volvió ineficaz, obligando a la Grande Armée a moverse a ciegas, pegada a las pocas rutas principales. Lo más importante, el bosque devoró los suministros. Negó el forraje vital para los cientos de miles de caballos necesarios para el transporte de artillería y provisiones. Cada columna que se adentraba en el bosque se enfrentaba a la certeza de que su línea de suministro se volvería más frágil, más larga y más vulnerable. La decisión napoleónica de avanzar tan profundamente, desesperado por un choque decisivo en campo abierto que nunca llegaba, fue forzada por la incapacidad de la tierra forestal de sostener a su ejército, una trampa de desgaste pasivo que salvó el imperio ruso y redefinió la política europea. Un siglo después, Adolf Hitler repitió la misma lección estratégica con consecuencias aún más devastadoras. La Operación Barbarroja en 1941 dependía de la velocidad y la superioridad blindada, Blitzkrieg, elementos que los vastos bosques de Pripet y otras regiones impidieron con tenacidad. El bosque actuó como un doble agente de la defensa. En primer lugar, impuso el colapso logístico. La Wehrmacht dependía de una red vial que simplemente no existía en las áreas forestales. El terreno boscoso, saturado de humedad, se convirtió rápidamente en un lodazal intransitable en cuanto llegaron las lluvias de otoño, el famoso Rasputitsa. Los vehículos blindados, diseñados para las llanuras polacas y francesas, quedaron atascados. La masa forestal impedía la construcción rápida de nuevas carreteras y forzaba a las divisiones a esperar el combustible y las municiones en un punto muerto, perdiendo el impulso vital de la guerra de movimiento. En segundo lugar, y de manera crucial, el bosque se convirtió en el santuario y la fuerza multiplicadora de la guerra de partisanos. Las densas masas de árboles, desde Bielorrusia hasta Ucrania, ofrecieron una base de operaciones casi invulnerable para millones de guerrilleros soviéticos. Estos partisanos, protegidos por la maleza y la oscuridad, llevaron a cabo una guerra de desgaste implacable contra la retaguardia alemana. Atacaron puentes, volaron vías férreas y acosaron convoyes de suministros, forzando al alto mando alemán a desviar una cantidad ingente de tropas de combate, estimadas en cientos de miles, para tareas de seguridad. El bosque, al proporcionar el camuflaje perfecto, desangró la retaguardia alemana, minó la moral de la ocupación y garantizó que, incluso en los territorios nominalmente controlados por el Tercer Reich, la guerra nunca terminara. La desesperación por salir de esta trampa forestal para lograr una victoria decisiva antes del invierno condujo a la catastrófica decisión de continuar el avance hacia Moscú, condenando a la Wehrmacht a la aniquilación. El macizo de las Ardenas, la vasta y accidentada región boscosa entre Bélgica, Luxemburgo y Francia, ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo un bosque puede ser subestimado y sobreestimado al mismo tiempo. En 1940, los planificadores franceses cometieron el error de sobreestimar su capacidad disuasoria, creyendo que el bosque era impenetrable para una fuerza blindada moderna y dejando su defensa en manos de unidades de menor calidad. Esta subestimación permitió la audaz perforación alemana que condujo a la caída de Francia. Sin embargo, la brecha misma demostró el costo operacional que el bosque impone, ya que el avance alemán se vio gravemente obstaculizado por la congestión logística que la escasa red de caminos del macizo generó. Dale like, suscríbete y comparte. 4 años después, en diciembre de 1944, el bosque de las Ardenas volvió a desempeñar su papel salvador, esta vez frustrando la última gran ofensiva de Hitler en el frente occidental. La batalla del Bulge, ataque de las Ardenas. La decisión de lanzar un asalto, a través del bosque, nevado y cubierto de niebla, fue un acto de desesperación que la geografía castigó severamente.
Las condiciones invernales maximizaron el poder defensivo del bosque. Negación de apoyo aéreo. La persistente capa de nubes y la niebla, magnificadas por la humedad del ecosistema forestal, negaron a la Luftwaffe la superioridad aérea necesaria para la maniobra. Canalización táctica. El bosque canalizó a las divisiones Panzer alemanas a través de unos pocos valles y cuellos de botella, transformando una guerra de maniobra en una serie de brutales y localizados combates de infantería. Resistencia localizada. Pequeñas unidades estadounidenses, atrincheradas en cruces de caminos y pueblos forestales, pudieron inmovilizar a divisiones enteras, utilizando la cobertura forestal para neutralizar el fuego superior. Al impedir la velocidad, la visibilidad y el despliegue masivo, el bosque impidió que la ofensiva alemana alcanzara sus objetivos clave, los depósitos de Amberes y el río Mosa, y colapsara el frente aliado. Al imponer la lentitud, el bosque dio tiempo a los aliados para reaccionar y traer refuerzos, salvando la línea y acortando la guerra en el oeste. Incluso en la planificación de la Guerra Fría, cuando la amenaza nuclear y la guerra mecanizada dominaban la estrategia, el bosque mantuvo su importancia. Los vastos sistemas forestales de la frontera interalemana, como el macizo del Harz o el bosque de Baviera, se convirtieron en componentes críticos de la doctrina defensiva de la OTAN. Los planificadores sabían que una invasión masiva del Pacto de Varsovia se vería forzada a seguir rutas predecibles a través de los corredores abiertos, como el famoso Corredor de Fulda. Esto permitió que la defensa occidental se concentrara en negar esos corredores, mientras que las regiones boscosas se utilizaban como áreas de contención y de despliegue de unidades ligeras, destinadas a ralentizar, dividir y acosar a las fuerzas mecanizadas. La existencia de estas barreras naturales boscosas ayudó paradójicamente a evitar la escalada. Al forzar a los planificadores a asumir una guerra terrestre lenta y con una logística precaria en la retaguardia, el bosque mitigó la viabilidad de una invasión rápida y decisiva, añadiendo un elemento de incertidumbre y riesgo que contribuyó al equilibrio de disuasión. El bosque era el recordatorio constante de que, más allá de la tecnología y el poder de fuego, la naturaleza seguía siendo el juez final de la maniobra militar. En retrospectiva, el bosque ha dictado la historia europea a través de 3 principios inmutables. Primero, el veto geopolítico. Ha establecido y defendido fronteras culturales, como el Rin, que de otro modo habrían sido borradas por la expansión imperial. Al no permitir la conquista total de grandes territorios, Germania, Rusia, garantizó la persistencia de múltiples centros de poder y de identidades nacionales, siendo un factor clave en la riqueza cultural y la complejidad política de Europa. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.